saludar a nuestra audiencia porque como ya están viendo, estamos teniendo una conversación espectacularmente grata. Bienvenidas, bienvenidos. Estos son los cafés UGOP que hemos venido llevando a cabo ya desde hace varios meses. Le doy la bienvenida y le agradezco a mi socio, colega y cómplice en todos estos menesteres, don Carlos Castañeda, director además del café UGOP. Pero muy rápidamente, déjenme darles y presumirles la oportunidad y lujo que tenemos de conversar el día de hoy para hablar sobre innovación y agenda digital, que es un tema del cual hemos estado ocupados pues desde el nacimiento mismo del proyecto del laboratorio de UGOP. Sin embargo, hoy tenemos el lujo y la oportunidad de conocer cómo se ha estado trabajando el proyecto de innovación y agenda digital, particularmente en Paraguay. Y para ello quiero agradecer y reconocer el tiempo que nos brinda a Jazmín Gustale Gil. Ella es directora de la Estrategia Nacional de Innovación de la República del Paraguay. Es un honor tenerte con nosotros y poder platicar contigo. Bienvenida, Jazmín. Darle también la bienvenida a Hugo Taribini. Él es director de Agenda Digital del MITIC Paraguay, precisamente. Y a Klaus Pistilli. Él es parte del equipo también, director general de Gobierno Electrónico del MITIC Paraguay, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay. Bienvenidos, bienvenida Jazmín y bienvenido don Carlos. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia por darle clic al botón que les llamó la atención, porque tenemos algo interesantísimo que platicarles. Paraguay, ya lo van a ver, tiene pues un proyecto que nos hace envidiarlo y eso veníamos platicando un poquito antes de entrar al aire, pero muchas gracias nuevamente a la audiencia por darle clic, por seguirnos, por sintonizar en este tema digital. Comentarles que, bueno, ya toda la gente que produce contenidos en esta plataforma lo dice, pero bueno, suscríbanse, compartan, comenten, etcétera, porque bueno, eso ayuda a saber que si les está gustando, si no, si lo necesitan, si vamos por allá. Pero estoy seguro que en este caso particular, con el tema de la agenda digital en Paraguay y lo que están haciendo, va a ser muy interesante porque pues muchas veces tenemos, digamos, países que tradicionalmente, y eso denota ya también una cierta edad que tenemos, había países que teníamos como referente, ¿no? Chile, por ejemplo, en algunos casos, algunas regiones autónomas de España, etcétera. Pero bueno, obviamente, pues esto va cambiando día a día y nos ha dado una muy grata sorpresa encontrarnos que Paraguay, por supuesto, está haciendo las cosas no solamente bien, sino está en un trabajo muy, muy interesante. Por lo cual, pues muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a Jazmín, a Hugo y a Klaus por permitirnos platicar, por compartirnos lo que están haciendo. Y pues sin más, empezar y preguntarle a Jazmín, pues cómo se diseñó la actual estrategia de innovación en Paraguay, desde cuándo está esto, qué resultados están obteniendo, para que nuestra audiencia conozca precisamente esto que nos hace de alguna manera envidiar esta parte que platicábamos antes de que empezáramos la conversación formalmente. Sí, es hashtag superen eso, novatos, con Paraguay. Bueno, antes que nada, es un gusto estar acá con ustedes, Pisu y Carlos. Realmente un honor poder estar con los capos del Ministerio de Tecnología, mostrándoles qué hay dentro de la cocina, cuáles son los ingredientes que le estamos metiendo para lograr el Paraguay 2.0 que tenemos. Un poco la Estrategia Nacional de Innovación viene y nace a raíz de que Paraguay venía teniendo un crecimiento económico muy elevado, alrededor del 4% en los últimos 15 años, políticas macrofiscales, inflación relativamente controlada y varios puntos que realmente hacían de que los diferentes países y inversionistas vengan y empiecen a mostrarse. Pero por otra parte, la macroeconomía es necesaria, pero no suficiente para que el país pueda dar un gran salto. Y hoy en día tenemos a la innovación, a la tecnología que pueden darnos en este instrumento para que Paraguay pueda saltar de una economía basada en productos, en materias primas, a una economía realmente del conocimiento, ¿verdad? Como siempre decimos, pueda pasar de una economía de manufactura a mentefactura.
Y es por eso que allí nace la Estrategia Nacional de Innovación para ayudar, potenciar y ayudar a articular a que proyectos, ejemplo como Agenda Digital, realmente puedan cumplirse, puedan implementarse y no solamente ejecutarse y hacer el check, que realmente produzcan transformaciones en el país. Entonces, la Estrategia Nacional de Innovación está ubicada en la dirección ejecutiva, está ubicada dentro de Presidencia de la República. Tiene en su directorio al ministro justamente de Tecnología, al ministro de Industria y Comercio, al ministro de Trabajo, también a la CONACYT, 7 instituciones públicas, pero también tiene a empresarios que están en tecnología, en innovación, a innovadores sociales y a científicos paraguayos, que juntos van direccionando los esfuerzos del país para que el país pueda dar este gran salto. La Estrategia Nacional de Innovación tiene 1 año de vida, realmente nació con este gobierno y lo que hicimos hasta ahora fue definir los 5 desafíos nacionales de innovación, que son cuál va a ser el norte que va a tener Paraguay en temas de innovación o cuáles son esa ciencia y tecnología e innovación orientada a misión que tanto hoy en día escuchamos. Fuimos por alrededor del país y definimos esos 5 desafíos nacionales, que son temas que realmente Paraguay tiene singularidades naturales en estos temas y que si los esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación se enfocan en estos, Paraguay podría producir transformaciones muy importantes dentro del país, pero también producir un valor agregado y producir ese valor agregado también para el mundo. Bueno, estos 5 desafíos nacionales son Paraguay, nación creativa y cultural, agua para el futuro, ciudades sostenibles, Paraguay productor mundial de alimentos verdes y Paraguay protegido y resiliente ante las epidemias. Nosotros teníamos toda una hoja de ruta que cumplir, lo teníamos todo coordinado en papeles hasta que vino el COVID. Sí. A cambiar todo, se pueden imaginar como muchos otros proyectos. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar operativamente en el desafío que se llama Paraguay Resiliente ante las epidemias y a partir de ahí empezamos a articular y a trabajar en 3 ejes de acción que tienen que ver con la resiliencia empresarial, la reconversión de los empleados que iban perdiendo sus trabajos y también temas de innovaciones sociales o resiliencia ciudadana que tiene que ver con 2 cosas específicas, cómo lograr seguridad alimentaria con toda la población que no tenía los ingresos para alimentarse y el tema también de salud mental y violencia de género que se iba dando en los lugares, ¿verdad? Entonces, en esos 3 temas empezamos a trabajar, creamos una plataforma que se llama Wenda, que es una plataforma articuladora de iniciativas públicas y también de iniciativas de la sociedad en general, que hoy en día tiene cerca de 2.600 iniciativas y donde a partir de ahí se va generando conocimiento y se van haciendo sinergias entre la sociedad y entre el Estado, básicamente. Y bueno, y a partir de ahí justamente con el Ministerio de Tecnología logramos unirnos a Coursera y hoy en día estamos llegando a 35.000 capacitaciones en habilidades del futuro en apenas un mes. Logramos esto. Y también articulamos procesos de innovación empresarial. Alrededor de 4.000 empresas y emprendimientos paraguayos se presentaron en las diferentes articulaciones y procesos de innovación que vimos viendo y también hicimos 10 procesos y programas de innovación social para el tema de cómo lograr seguridad alimentaria no solamente en Asunción, sino también en todo el país. Y a partir de ahí salieron muchísimos proyectos como la ley de ollas populares. Ahora estamos lanzando otro concurso con la Comisión ODS y el PNUD con un enfoque de seguridad alimentaria, con un enfoque de género. Bueno, y esto básicamente lo que hicimos. Y ahora, antes de fin de año, estamos volviendo a nuestras raíces, volviendo a esos 5 desafíos que nos propusimos que sean aprobados formalmente
como corresponde, y también pensando en la gobernanza adecuada para llevar adelante estos 5 desafíos y poder implementarlos, ¿verdad? Entonces, a través de los diferentes instrumentos que hoy el día el país tiene, como uno de ellos y uno de los más importantes, y siempre comparto esta visión con mi TIC, es justamente Agenda Digital. Dentro de estos grandes programas y dentro de los grandes desafíos, esto no va a ser posible sin la velocidad que nos da la digitalización y la innovación. Por eso hoy me encantaría que hablemos y que les contemos más con Klaus y con Hugo sobre de qué se trata, cuáles son los planes y sobre todo cuáles ya fueron los logros y lecciones aprendidas en estos últimos tiempos sobre la digitalización en Paraguay. Me encanta esto que nos... No, al contrario, gracias por esto, Jazmín, porque Hugo, Klaus, yo quisiera preguntarles, nos queda claro con esto que nos estás planteando en estos momentos, Jazmín, que el MITIC hoy tiene un impacto, digamos, que es transversal en términos de los proyectos de gobierno que se están llevando a cabo. ¿Qué retos, Hugo, Klaus, les ha representado el ser el componente tecnológico de un proyecto de gobierno cuando hoy entendemos muy bien la criticidad que tiene justamente el componente que ustedes están enarbolando para que se puedan dar los proyectos de gobierno y políticas públicas? Bueno, aquí tuvimos, como hablábamos antes de comenzar a tener una charla informal, ¿verdad? Les había comentado de que teníamos, esto arranca como un proyecto de la Agenda Digital, es un proyecto del gobierno anterior, que se tiene, arranca fue diseñado, fue pensado como una necesidad del gobierno anterior, y cuando asume este nuevo gobierno, el ministro entrante toma la decisión de decir esto tiene que ser una política de Estado y no una política de gobierno. Entonces nos quedamos en eso, incluimos algunas mínimas cosas que consideramos podían contribuir porque se tenía que fortalecer también el área de comunicación, pero le dimos continuidad a esto. Ahora bien, ¿qué desafíos se tienen? Paraguay es un país que dentro de la agenda digital se tiene 3 componentes, uno de ellos 3 ejes. El primero de ellos es la infraestructura, porque para poder desarrollar todo esto se requiere de una infraestructura de conectividad y de procesamiento, que teníamos un rezago muy importante con respecto al promedio de la región. Por decir un número, teníamos una penetración de banda ancha fija de cerca del 20%, cuando el promedio en la región era de más del cerca del 60%. Entonces decimos, bueno, ante esta situación, ¿qué hacemos para desarrollar la conectividad? Miramos el ejemplo de los países, por ejemplo de México, la red compartida. Vimos el caso de Perú, que hicieron la red dorsal. Entonces vimos un inventario de toda la situación que tenía el Estado en ese momento y unimos todas las redes de fibra óptica del Estado y construimos la Red Nacional de Fibra Óptica. Ya teníamos cerca de 19.000 kilómetros de fibra óptica instalada en diferentes instituciones que dijimos, bueno, tenemos que unirlas para que sea una sola red del Estado. Y con eso ahorramos cientos de millones de dólares que cuesta de implementar una red desde cero. Y el tiempo de implementación también fue mucho más corto. Claro, entonces, sí. el paso para construir la red troncal, la red principal de conectividad que une localidades, que tenía que salvar un problema que era lo que le llamamos en el mundo de las telecomunicaciones una falla de mercado. Es decir, llegar a los lugares en donde no llega el sector privado porque no hay retorno de inversión. Entonces interviene el Estado para invertir en infraestructura para generar el desarrollo. Por más criminal que pueda sonar, para la filosofía misma de una empresa de telecomunicaciones que tiene como objetivo conectar a las personas, pero es un temazo que comentas, porque en México, y me queda claro, en otras partes del mundo, esta última milla
qué costosa está resultando para la brecha digital que los países buscan abatir. Exacto. Entonces con eso pudimos lograr unir las localidades, llegar donde no llegaba el sector privado. Y después viene un segundo desafío, que es la última milla, que teníamos que llegar a conectar las escuelas, comisarías, hospitales. Y para eso unimos dos proyectos también que tenemos, que es un proyecto de digitalización del sistema educativo y digitalización de los hospitales. Entonces, desde los nodos de la red troncal que une localidades, empezamos a unir otro proyecto de educación para ir conectando las escuelas. Vamos a llegar a 4.623 instituciones educativas, lo que nos permite ir pasando enfrente al hospital, ir pasando enfrente a la comisaría. Entonces ya vamos conectándola, y las oficinas de gobierno. Ese era el primer gran desafío, de tener un rezago muy grande, ¿verdad?, en materia de conectividad. Con esto vamos a lograr tener una penetración grande de fibra óptica de conectividad. Y bueno, quedará un desafío ya posterior, digamos, para el siguiente gobierno, es cómo dejar que esta infraestructura sea utilizada por el sector privado como para llegar al ciudadano, o al sector privado o a la operadora del Estado, para llegar a las casas y mejorar la conectividad ya del ciudadano en su propia casa, ¿verdad? Con esto vamos a lograr llegar al Estado. Después teníamos infraestructura en materia de procesamiento. No teníamos un centro de datos que permita alojar los sistemas del Estado. Había algunas instituciones que no tenían presupuesto, entonces no podían desarrollar, ponían en la cocinita o en un almacén, un sitio donde ellos podían alojar sus servidores. Vamos a construir un centro de datos Tier 3 para alojar todos los sistemas del Estado, y vamos a construir una nube de gobierno. Es decir, vamos a darle infraestructura como servicio para que se pueda contar, las instituciones del Estado que no tienen recursos puedan hacerlo con eso. Una vez que vamos construyendo la infraestructura, nos queda el siguiente paso, donde está Klaus como director general, que es instalar los sistemas de gobierno, expediente electrónico, trámites, digitalizar el sistema de catastro, las compras públicas, registro civil, una serie de sistemas que es donde el ciudadano empieza a ver los beneficios, ¿verdad? Que le voy a dejar que les explique un poco más en detalle. Muy bien, sí. La última grada, el último escalón ya es poner toda esta infraestructura y todos estos servicios tecnológicos ya para la innovación, que es donde empezamos a hacer sinergia con la ENI, con la Estrategia Nacional de Innovación, para fortalecer habilidades digitales, las startups, talento digital, crear empresas con base digital y todo eso, que si bien nosotros somos un pedacito de toda la estructura de ENI, de la Estrategia Nacional de Innovación, porque la innovación no es solo tecnología, sino otras cosas que explicó muy bien Jazmín, en ese pedacito nosotros nos metemos en la línea que ellos van marcando para seguir esa hoja de ruta que ellos nos van marcando en ese sentido. Klaus, no sé si podés contar un poco. Sí, por favor, Klaus, déjame nada más muy rápidamente resaltar varias cosas. La primera es felicitarles por el trabajo que están llevando a cabo, reconocer, porque esto es bien importante. Además, Carlos y yo seguimos retorciéndonos de envidia de la bonita, pero los proyectos de versionado gubernamental no son comunes y son una discusión constante en la frustración que genera en las dos vías, tanto en los funcionarios que construyen estas soluciones y que las echan a andar y las afinan para que funcionen correctamente, y los usuarios que adoptamos una solución del gobierno. Recordemos que con el gobierno, a diferencia de con Spotify o Netflix, si no me gusta Netflix o no me gusta Spotify, tengo cualquier cantidad de opciones, pero en el caso del gobierno, si no me gusta y no puedo usar sus servicios, simplemente no hay opciones. Y aquí quisiera preguntarte, me surge mucho la curiosidad, Klaus, ¿qué significa para ti como director general de gobierno electrónico de
de Tecnologías, del Ministerio de Tecnologías de la Información. ¿Qué significa para ti hoy como funcionario estar viviendo una etapa de, ¿cómo llamarla?, de ebullición en el deseo por interconectarnos, por intercambiar entre gobierno, industria, organizaciones de la sociedad civil y descubrir que si nos ponemos bien de acuerdo en qué datos y cómo los intercambiamos, la interacción que podemos tener es fabulosa? ¿Qué te representa a ti en términos de retos y qué te representa en términos de te levantas todos los días y dices, híjole, hoy voy a trabajar en este proyecto en particular? ¿Qué emoción me da? ¿Cuál es ese proyecto? Platícanos. Emilio, justamente dándole un poco continuidad a lo que mencionaba Hugo, y para poder responder tu pregunta, tiene una ventaja muchas veces estar armando una agenda digital en el gobierno anterior, porque yo soy parte del gobierno anterior, que quedé dentro del siguiente grupo, justamente para poder también darle una respuesta a Carlos de que muchas veces uno termina un gobierno y no sabe qué va a pasar en el siguiente gobierno, pero claro, en este caso justamente parte y la mayoría del equipo que quedó, el equipo muy técnico quedó y pasó al siguiente gobierno. Entonces pudimos de alguna manera acompañar todo el proceso de la creación de o de la finalización y de los ajustes finales con relación a la agenda digital. Y aquí justamente para responder a tu consulta, hay tantos proyectos que están dentro del componente que Hugo mencionó, que es el componente de gobierno digital, que son de profunda transformación digital de algo que se venía haciendo a lo mejor con una dosis muy pequeña dentro de lo que se puede hablar de esfuerzo, pero con este impulso que tomamos a través del préstamo del BID para poder realizar la agenda, podemos irnos a hacer estos proyectos que tienen que ver con fortalecimiento de nuestro sistema de interoperabilidad, donde no vamos a pasar de más de 52 instituciones conectando de los últimos 5 años a poder tener un efecto dentro de la volumetría que necesita el gobierno digital para poder dar abasto a todas las instituciones. Con relación a los trámites, si bien a lo mejor hay una meta de repente que uno puede decir qué pocos trámites pueden estar haciendo aquí Paraguay con los trámites que están planificados, estamos hablando de que hay una carencia de lo que sería la tramitación digital de lo que serían las operaciones naturales que tiene el ciudadano con el Estado. Y aquí nosotros nos propusimos una meta que, si bien el piso es 120 trámites en los próximos años, de hacerlo desde el punto de vista de simplificación y digitalización. O sea, primero vamos a entrar a saber si los trámites son reales, que tendríamos que estar haciendo estos trámites. Luego, simplificar los trámites en base a una metodología que teníamos consultorías realizadas con relación a cómo se deben hacer estos trámites para finalmente digitalizarlos. Y ya estamos ahora mismo en fases de manifestaciones de interés para poder comenzar ya no más esos procesos de digitalización aquí a unos pocos meses. Encarado desde otra óptica, tenemos una ley que nunca antes, con todo el esfuerzo que pudimos haber hecho, salió. Tenemos una ley que impulsa el papel cero en el Estado. Y ahí tratamos de ver justamente con tecnología resolver un problema no solamente ecológico, no solamente una cuestión de derroche de papel, de traslado, de archivo, de digitalización, que muchas veces uno se da cuenta y dice, en vano estamos gastando dinero por culpa del papel y el mal uso de ese papel, así como dicen ustedes allá en México, si fuera o no, o por si acaso, dame 5 copias, o sea, por si acaso, para mí, para mi jefe, para mi comprador. Sí. O sea, es que con los contactos que tenemos en México, tenemos unos pares que están del otro lado, que nos cuentan cada cosa, que realmente como vivimos dentro de una red globalizada, nos comentamos cosas que solamente alguien que está del otro país y que pasa por lo mismo, nos comenta y nos pasa básicamente lo mismo. Entonces, impulsamos un proyecto de expediente electrónico. Nosotros tenemos lo que sería una ley de firma digital y estamos dando el siguiente paso, evolucionando a la versión ya, una versión con una mirada más internacional, con una mirada más aplicada a las nuevas tecnologías, a lo que hoy el mundo está haciendo.
de lo que tiene que ver el mundo entero de la firma digital. Y ahí tenemos, y estamos impulsando no solamente una nueva ley que va a cambiar un montón de nuevos servicios en los proveedores que tienen justamente estos servicios de confianza, sino también fortalecer las áreas que tienen que ver con justamente esta tramitación a través de los medios digitales. Tenemos proyectos vastos que tienen que ver con el sistema de explotación catastral. O sea, lo que tenga que ver con la tierra en cualquier país, no importa cuál fuera, es una situación complicada. ¿Por qué? Porque básicamente se define quién es dueño de la tierra. Y al no tener claro quién es el dueño de la tierra, ocurren la mayoría de los problemas. Entonces, estamos fortaleciendo el área catastral de nuestro país, que sería es una dependencia del Ministerio de Hacienda que se denomina catastro, ¿verdad? Estamos fortaleciendo, dándole, como dicen nuestros consultores, como nosotros mismos descubrimos y nosotros mismos tenemos instituciones que son islas de excelencia y tenemos otras instituciones que realmente no pudieron avanzar en el tiempo. Estas islas de excelencia estamos ayudándoles a tener la tercera versión mejorada de su sistema. O sea, si bien ya a lo mejor ya tienen un montón de tecnología y que ya están utilizando hoy día para la mayoría de sus procesos, ¿qué pasa? Pasan los gobiernos y se quedan obsoletos las tecnologías. Los equipos se quedan obsoletos y la tecnología, el stack tecnológico en el cual fue desarrollado, todo ese software en general, obviamente llega a un punto donde se vuelve obsoleto. Entonces hay que hacer ese paso. Entonces estamos también invirtiendo en algunas cuestiones que tienen que ver con la renovación de todo el sistema de contrataciones públicas. Básicamente es convertirlo de punta a punta 100% en línea. O sea, para que todas las compras estén 100% en línea. Hoy está en un 90% con el sistema anterior. Vamos a hacerlo de vuelta para que sea de punta a punta 100%. Nada, les puedo comentar otras dos cositas más para poder continuar con la conversación, pero tenemos en visión justamente un conjunto de una batería de leyes, de decretos, de todo lo que tenga que ver con cuestiones legislativas, donde vamos a armar proyectos legales para poder pasar al Congreso. Si bien el resultado es armar este conjunto de leyes, decretos, reglamentaciones, inclusive propias resoluciones para los ministerios, ¿para qué? Para fortalecer y de cara siempre a las políticas públicas asociadas a las tecnologías. O sea, algunas falencias que tengan algunos organismos con relación a las tecnologías que no puedan adoptar porque su marco jurídico no se pueda ir, bueno, perfecto. Ahí vamos a poner nuestro granito de arena con justamente esos fondos para arreglar esas cuestiones que se tienen que arreglar de fondo. O sea, son cuestiones que son históricas, que están ahí, pero alguien las tiene que arreglar y ahí vamos a entrar. Y por último también tenemos unos componentes, sin dejar de lado todo el componente, o sea, dentro de este componente de gobierno digital, algo que no muchas veces se menciona, pero el componente de ciberseguridad. Todo lo que construimos tiene que ser seguro. Entonces, sin ese producto que podamos hacer nosotros luego, la batería de lo que sería las pruebas de funcionamiento dentro de lo que serían los análisis de vulnerabilidades de los sistemas, en vano sirve que nosotros hagamos todos los sistemas si al final no hay un tercero, que no somos nosotros, que pueda decir realmente todo lo que se hizo a este punto, en este momento, no tienen problema. Entonces, y así obviamente ir avanzando sobre esto. Pero cuando uno se despierta y dice, y todos los días me despierto y digo, ¿cómo podemos cambiar el país? Es dándole a los ciudadanos lo que nos piden hace años. Como mencioné, yo vengo del gobierno anterior. Uno de nuestros sueños era, y digo algo así porque hay algunas cuestiones que estamos tan atrasados en el tiempo y hay otras cosas que estamos más adelantados, pero hay unos trámites que únicamente gracias a la pandemia se pudieron hacer, porque se cerraron las instituciones que hacían de manera física. O sea, tuvo que haber una baja de venta de esos certificados o de esos trámites y que no le podían atender a todos para que el Estado y esos organismos que estaban tan resistentes a hacer el cambio digan, por favor, vengan y ayúdenos a digitalizar estos trámites. Simplemente eso es nuestro motor para seguir aportando a nuestro trabajo diario, ¿verdad? Si bien somos técnicos, muchos de nosotros, nuestra idea es siempre que el trabajo que hacemos beneficie a ese ciudadano que está en el interior del país,
que muchas veces no tiene todos los accesos y no tienen todas las ventajas que puede tener alguien que está en una gran ciudad o en un pueblo un poco más grande donde tienen todos los servicios básicos. Pero para responderte, nuestro motor es justamente la ciudadanía. Que me encanta escucharte lo que estás comentando. Qué gusto conocer proyectos como los que están llevando a cabo. Hay dos temas que mencionaste ahorita. Bueno, un tema que tú mencionaste y otro que yo quisiera traer a la mesa. El primero, mencionaron ahorita dentro de lo que platicabas la importancia que ustedes le han dado a la interoperabilidad. Y respecto de la interoperabilidad, yo quisiera preguntarles cómo han vivido, cómo ha resultado el reto de, primero que nada, entender entre instituciones el ciclo de vida y valor que tiene un dato. Es decir, les ha costado trabajo que las instituciones entiendan que el dato no nada más te lo entrego y ya, sino que me lo puedes consultar, me lo puedes validar, te lo puedo entregar para corroboración y luego me lo regreses modificado. Es decir, todo esto, ¿qué tanto les ha costado trabajo? Les cuento muy rápido por qué. Porque en México tenemos también un buen rato de años lidiando con el tema de la interoperabilidad, pero acá el problema es un problema cultural. Quien está en una institución muy grande y por consecuencia tiene una plaza de funcionario muy grande y es el director de datos de institución A grandota, no le toma la llamada al dueño de los datos de la institución B porque es una institución más chiquita, es una plaza más pequeña y en consecuencia no hay cercanía entre los Olimpos que comparten a nivel funcionario, pues, ¿no? ¿Qué tanto de esto que yo les platico que sucede en México resuena para ustedes o les suene completamente como de, ay, pobrecito México, pero acá lo estamos haciendo distinto? No. ¿Qué les ha implicado la interoperabilidad? Emilio, le puedo dejar a Hugo que responda, pero por favor, si me permitís, Hugo, lo respondo yo, por favor. A ver, sencillamente le puedo decir esto. Nosotros como MITIC nos ponemos la camiseta desde el punto de vista futbolístico, ¿verdad? Pero nos ponemos la camiseta de intermediadores. Nosotros somos el puente entre dos instituciones que por motivos de la vida nunca se quisieron hablar, no se toleran, no se pueden ver y no quieren compartir información. Nosotros somos el canal, somos el puente. Muchas veces se entiende mal cuando digo puente. ¿Por qué? Porque les pasa, el puente une dos ciudades. Nosotros somos el puente que une esas dos ciudades. Esas dos ciudades que por A o B motivos nunca se quisieron hablar, que se manejan como estados separados, o sea, se manejan de manera muy separada, como estancos separados siempre. Nosotros venimos y le decimos, ok, queremos pasar la información aquí, y nosotros vamos a hacer la interconexión, vamos a sacar la información y vamos a pasar aquí. Pero costó mucho más el ir a vender un sistema de interoperabilidad que a lo que nosotros nos pusimos como meta es, ok, yo sé que vender el sistema de interoperabilidad a un ministro, a un presidente de una institución pública, cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque el concepto de lo que estamos haciendo es, estamos vendiendo básicamente una central telefónica donde yo uno dos puntos. Y vender ese concepto es muy difícil. Ahora, es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar tus datos y voy a convertirlo en un documento que otro puede consultarlo de manera cobrado o gratuito, pero me es mucho más fácil a mí venderte un subproducto, un producto derivado de la plataforma de interoperabilidad que la interoperabilidad en sí mismo. La ley de papel cero justamente menciona como primario, menciona un producto derivado del sistema de interoperabilidad, para que se den cuenta cómo inclusive los propios legisladores ven más el producto que se le entrega final y no el canal por el cual pasa. O sea, para mí desde el punto de vista es tan jocoso pensar de que es más valioso muchas veces los productos que son a consecuencia de que el mismo producto que sirve, que es el corazón de básicamente mi dependencia, que es gobierno digital, gobierno electrónico. O sea, para mí es un desafío más grande vender el sistema de interoperabilidad que decir, te puedo hacer el certificado que le puedo contar una anécdota, ¿verdad? La Secretaría de la Función Pública tenía un trámite. El trámite es un certificado de ser o no ser funcionario público.
Es un trámite que tiene la función pública, que es, nosotros le dijimos, ¿cuánto tardan en hacer eso? En el gobierno anterior. Y tardan casi 2 días en hacer, entran los pedidos por nota. Es un proceso súper importante. Entonces ellos hacen una consulta en la base de datos, hacen en un archivo Word, generan esto, firman y le entregan al que lo está pidiendo. Así funcionaba. Okay. Esa es la verdad. Okay. Nosotros le dijimos, le hacemos nosotros ese servicio digital. El servicio no era cobrado, o sea, era gratuito. Lo podía pedir una persona, podía pedirlo un tercero. No hacía falta identificarse porque es ser o no funcionario público, puede pedir cualquiera. O sea, hay una ley de información pública que justamente permite que eso fluya sin ningún inconveniente jurídico. Pasaron de emitir cientos al día a 0 manual. Todo hace el sistema. Mandan finalmente una circular diciendo, nosotros ya no emitimos más de manera física. Si quieren, váyanse al sistema tal, genérense ustedes mismos. Hoy uno puede mirar ese mismo producto que lo hicimos y que ya lo migramos a esta nueva versión de este nuevo gobierno, diciendo de que al mes generamos más de 30.000 certificados para la función pública de manera gratuita y le economizamos infinitamente dentro de esa institución hacer toda esa tramitación que normalmente es. O sea, ese es el impacto que nosotros vimos y decimos, ok, es más fácil vender un certificado y vender desde el punto de vista de como si fuera comercialmente desde el punto de vista es más fácil decir se puede hacer el producto que este puente que enlaza y que al final nosotros como gobierno electrónico y como lo que pretendemos es impulsar siempre el uso y la masificación de las TICs, podemos lograr simplemente con la teoría y no directamente mostrándole esto es la práctica. Qué espectacular cosa nos estás compartiendo. Me emociona, pero a ver, Hugo, me gustaría mucho escuchar cuál es la opinión que tengas tú al respecto y no quiero abusar de su tiempo, pero quiero al menos robarles otra pregunta, por favor. Adelante, don Hugo. Emilio, quería complementar un poquito que lo que dijo Klaus, que fue genial. En el caso de la pandemia, no todo fue malo, ¿verdad? Conseguir que las diferentes instituciones abran sus datos, que estén abiertos a compartir esa información. Sí. También tuvimos una experiencia muy buena que les puse ahí en el chat, les compartí un link de un videíto que hicimos, que fue un logro muy importante, que fue el rindiendo cuentas. Ocurre la pandemia, el Congreso aprueba una ley de emergencia de $1.600 millones que le obliga a todas las instituciones a mostrar dónde se iba invertido ese dinero. Entonces, el ciudadano era el contralor de todo lo que iba ocurriendo con esos fondos que se aprobaron para la emergencia. Entonces, el ciudadano podía ver cuánto dinero se fue para subsidios, cuánto se fue para comprar medicamentos, camas de terapia intensiva, respiradores, para cualquiera de esas cosas. Y eso forzó a que las instituciones públicas tengan que compartir los datos e integrar esas bases de datos, ¿verdad? Entonces, ese fue ya un gran ejercicio que forzó para mostrarle al resto de las instituciones de que esos paradigmas, que los datos son míos, yo soy celoso, necesito de una ley o de un decreto o de una resolución para compartir. La pandemia nos obligó a funcionar de esa manera, ¿verdad? Entonces, fue un gran ejercicio y que lo estamos ampliando como para poder lograr otro tipo de beneficio para el ciudadano, ¿verdad? Oigan, yo tengo que comprometerles nuevamente. Ayer lo hice con Jazmín y me voy a tomar la libertad de volverlo a hacer, pero tengo que comprometerles a poder volver a reunirnos y mantener un canal de comunicación
constante con ustedes para conocer cómo van avanzando en todo esto, porque me queda muy claro que hacen un gran esfuerzo, pero me queda clarísimo que hay muchísimo que hablar y muchísimo que conocer de todo lo que están haciendo ustedes. Además de regresarle los micrófonos también a don Carlos Castañeda, porque hoy he abusado mucho de la emoción de poder hacerles preguntas. Me gustaría mucho hacerles una pregunta adicional. En todo el mundo estamos viendo un movimiento que apunta hacia lo abierto, que apunta hacia la libertad de acceder al conocimiento, la importancia de los datos masivos y cómo podemos sacar el mejor provecho de ellos. Jazmín, Hugo, Klaus, ¿qué opinión les merece en el contexto gubernamental y de proyectos de gobierno electrónico el código abierto y el software libre? Tomo la posta de la pregunta porque no, depende de ustedes, díganme nomás. No, además no lleva jiribilla, ¿verdad? Es tu naturaleza. Defendelo. A ver, adelante. Por esa causa. Sí, no, hay algunas cuestiones que son luchas, que son luchas internas, ¿verdad? Aquí nosotros creamos desde el MITIC, porque el MITIC también tiene una vida muy joven. O sea, si bien el MITIC fue creación de este nuevo gobierno, de la unión de dos secretarías que ya existían antes, la de tecnología y las de comunicaciones. Okay. Con el MITIC logramos básicamente culminar un proceso de lo que sería generar un estándar de lo que sería el software, ¿verdad? Y especialmente aplicado a las compras públicas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro rol y debemos básicamente abocarnos a hacer eso que está dentro de nuestras funciones legales. Entonces, terminamos básicamente este último mes. La pandemia no solamente fue mala, dijo el ingeniero Taravini, y realmente no solamente tuvimos una primera plana que dice en 6 meses avanzamos 10 años en tecnología en el Paraguay. Sí. Cuando nosotros hablamos del estándar, no solamente hablamos de aplicado al software libre o al software open source, o a la discusión de si se puede redistribuir el software, se puede alterar, somos propietarios o no, o quién es el propietario, hay que hacer mención o no a los autores. Aquí nosotros como Estado lo que velamos es la continuidad del negocio. O sea, si bien no necesariamente somos software libre, defensores, nosotros lo que impulsamos es la neutralidad tecnológica. En este caso puntual se puede aplicarlo de esta forma, ¿verdad? Al tener un software, nosotros debemos, de alguna manera, poder darle continuidad en el tiempo a ese software. ¿Por qué digo esto? Si bien con las licencias porque el software libre, una filosofía más que nada, ¿verdad? El tema de tener la licencia, algún tipo de licencia open source, nos da una libertad absoluta sobre el código fuente. Como Estado debemos de alguna manera poder custodiar el código fuente, darle seguimiento o darle continuidad a través de alguna empresa o el propio Estado a ese software, para que el software, cuando llega a un punto donde se vuelva obsoleto, podamos justamente o alterarlo lo suficientemente para darle los parches de seguridad. Correcto. Pero siempre hay una cuestión ahí de que hay software tan especiales o software tan específicos que no necesariamente son libres o tienen que ver con los tipos de licencia open source. Entonces, nuestra propuesta siempre es de que si el Estado va a comprar o va a desarrollar un software, el software debe ser desarrollado con las licencias para el Estado, donde el Estado pueda disponer de cómo liberar, inclusive pueda aplicar la licencia que quiera, ya que el Estado es dueño, en ese caso, del software. Qué maravilla. Y tenemos aplicado también lo que serían licencias de terceros. ¿Por qué? No podemos aplicar software libre a herramientas ofimáticas o herramientas que tengan que ver con herramientas del tipo CAD o herramientas gráficas que si bien son empresas que distribuyen ese tipo a través de una licencia del tipo suscripciones o de lo que tienen que ver con licencias eternas sobre esa misma versión, sabemos de que hay un abanico de posibilidades. Nosotros primariamente
recomendamos que siempre se compren, o por lo menos siempre se tengan a primera vista, que no se compren, en ese caso sería que se tengan a primera vista las herramientas que son libres. Si no existe dentro del mundo libre y no hay algo que pueda de alguna manera suplir a una herramienta que es licenciada, bueno, veamos cómo mantener en el tiempo esa herramienta a través de contratos de escrow, a través de que el código, en caso de que pase algo con la empresa en particular, que no son las más grandes, sino son las que son de mediana envergadura, puedan después del día de mañana desaparecer, pero por lo menos podamos acceder a lo que se necesite para hacer ese mantenimiento. Pero como defensores de decir, nosotros nos ponemos la camiseta de ser defensores del software libre, realmente somos nosotros neutrales tecnológicamente. Entonces, promocionamos siempre que la primera instancia sea conseguir un software libre. En caso de no tener, bueno, veamos de garantizar de que ese software no se pierda en el tiempo y poder mantenerlo de alguna manera con algún tipo de mecanismo o contrato o licitación pública al respecto. Muy bien. Gracias, Klaus. Qué maravilla. Adelante, don Carlos. Sí, no, pues esta visión de continuidad precisamente es algo que creo que debe ser el espíritu precisamente de todos los proyectos en una agenda digital, porque como ya bien nos comentó Hugo, la cuestión es que es una agenda de Estado, no de gobierno. Y esta precisamente garantizar que vaya a más allá del periodo administrativo que viene determinado según cada país, pues obviamente es una lección que yo creo que debemos tomar, que debemos apropiarnos en todos los proyectos que estemos haciendo. Bueno, hay miles de cosas de las que queremos hablar, pero el tiempo siempre nos come. Te digo que ese es el tema, caray. Y cuando vemos ya llevamos más de una hora seguramente platicando, pero me gustaría nada más preguntar precisamente que en este espíritu que han compartido acerca del tema de la inclusión, la colaboración, la innovación, cómo la están llevando, cómo han incorporado este tema de la colaboración que vi que platicó principalmente Jazmín en la cuestión de cómo está conformado el consejo, cómo se están tomando las ideas. Que nos platiquen de los tres básicamente cómo están tomando esta colaboración de todos los sectores, precisamente para que sea una visión inclusiva, una visión social que incorpore las ideas, pues no solamente de los funcionarios que en esos momentos a veces en los diversos proyectos estamos con la suerte de estar ahí, con la suerte de hacer proyectos que cambien la vida de las personas, sino también precisamente de los usuarios, de aquellos que están tomando al final ser los que están padeciendo o no los servicios gubernamentales. Entonces, adelante, si quieres, Hugo, luego Jazmín y cerramos con Klaus. Yo más bien quiero hacer un poquito la media cancha nomás para hacerle el pase a Jazmín, porque creo que ella es la persona más indicada para hablar de eso. Nosotros tenemos un componente de esta agenda digital, que es el componente 2, en donde tenemos lo que pretendemos hacer como habilidades digitales, y también todo lo que sea fomentar habilidades de empresas con base digital y también crear un distrito digital, un ecosistema, ¿verdad? Pero eso va en una línea que decíamos que es toda la estrategia nacional de innovación y un plan de desarrollo país, ¿verdad? Entonces, ahí seguramente Jazmín va a contar más en detalle porque conoce mucho de lo que es nuestro componente 2 y cómo eso se va articulando con la Estrategia Nacional de Innovación, en donde vienen todo el resto de los actores, que es el sector privado, la academia, las empresas, etcétera, que justamente nuestro nexo con el mundo exterior es la Estrategia Nacional. Muy bien. Adelante, Jazmín. Sí, bueno. En primer lugar, el secreto de articular, o esa palabra que tanto se utiliza ahora, de empoderar, es co-construirlo entre todos. Aunque cueste, aunque no dé gusto, si no lo
juntos vamos a llegar más lejos y juntos vamos a ser más fuertes. Entonces, ese fue el concepto por el que nace la Estrategia Nacional de Innovación. Y aunque nos tardemos un año en vez de tardarnos 2 meses, en este un año lo construimos juntos, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Ahora, la visión de los desafíos nacionales de innovación y justamente utilizar el tipo de instrumentos, como hoy nos hablaron de Agenda Digital para llegar a eso. Agenda Digital es uno de los instrumentos que tenemos para poder realmente impactar en esos 5 desafíos nacionales de innovación, ¿verdad? De allí hay básicamente otros instrumentos que tenemos y que venimos trabajando. Por ejemplo, está Becal, que son las becas a las mejores universidades del mundo, del país, para poder llegar y cumplir con esos desafíos nacionales necesitamos el capital humano. Entonces, ¿cómo hacer que Becal, que está funcionando muy bien, pueda hacer llamados específicamente en temas de agua, en temas de energía o en temas relacionados a alimentos orgánicos, alimentos verdes, y a partir de ahí se complemente con cosas que está haciendo, por ejemplo, también el Ministerio de Tecnología. Después también están otros instrumentos, uno que se llama Prociencia, que básicamente fomenta la investigación en el país. ¿Cómo hacer que se puedan hacer más investigaciones relacionadas a estos 5 desafíos y complementar eso una vez más con el trabajo que viene haciendo el MITIC relacionado, por ejemplo, a generar más emprendimiento a estos 5 desafíos? Entonces, es uno co-construir juntos esta visión y a partir de ahí, una vez que estamos convencidos que esta es la visión, a partir de ahí articularnos a esto. Entonces, hay 3 objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Innovación. Uno es la articulación para implementar los 5 desafíos nacionales. El segundo es posicionar y demostrar que la innovación es un medio para lograr el desarrollo del país. Y es un medio muy efectivo, muy eficaz, en el sentido de que tiene un poder transformacional inmenso por la velocidad de respuesta y transformacional que te da. Y lo tercero, nosotros como gobiernos también promover políticas públicas que desarrollen el ecosistema de innovación. Claudio hablaba, por ejemplo, de las compras públicas, de cómo digitalizar todo eso, pero también cómo lograr compras públicas innovadoras, cómo lograr garantía y fondeo del capital de riesgo, ¿verdad? Y ahí hay un sinnúmero o cómo generar empresas que se puedan abrir más rápido y en forma digital, que es otra ley que impulsamos con todo el equipo de la Estrategia Nacional de Innovación. Entonces, esta es la visión que se tiene, lo que creamos todos juntos, y ahora viene la parte más importante y más difícil, que es la implementación. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias también porque nosotros como país nos gustaría también demostrar y mostrar lo que venimos haciendo, y nos hicimos un buen marketing y nos hacemos un buen marketing de todos los goles o la demostración de lo que venimos haciendo como país. Entonces agradecemos que esta plataforma y agradecemos también el interés de Yugo para lograr eso. No tienen nada que agradecer, al contrario, los de verdad muy agradecidos y muy honrados por poder conocer los avances que están llevando a cabo, implementando a nivel país. Pues es un honor y de verdad es un lujo poder platicar con ustedes. Jazmín Gustale-Gil, directora de la Estrategia Nacional de Innovación de la República del Paraguay; Hugo Taribini, director de la Agenda Digital del MITIC Paraguay; y Klaus Pistilli. Pistilli está bien mencionado, ¿verdad? Muchas gracias, don Klaus. Director general de Gobierno Electrónico del MITIC Paraguay, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay. No puedo expresarles el agradecimiento, admiración y entusiasmo por poder continuar estos
puentes que tú mencionaste me quedo con esa definición, que conectan, no que pasan sobre, sino que conectan, Klaus. La oportunidad de seguir intercambiando prácticas, conocimiento y avances que ustedes están llevando. Les quiero decir que les expresamos desde el equipo de laboratorio de UGOV nuestra más auténtica admiración por el trabajo que realizan. Sabemos que hoy el liderazgo en áreas tecnológicas de gobierno es literalmente una actividad de alto riesgo. Entonces, les reconocemos ese esfuerzo que hacen constantemente, pero sí me encantaría poder seguir platicando con ustedes de varios temas. Uno de ellos que acabas de mencionar, Jazmín, y que me queda claro que ya vi que además les gusta mucho, nos urge mucho platicar entre varios países de la importancia que tienen las compras públicas de innovación. Cambiar de este modelo de compras en el que el gobierno compraba lo más barato y lo más cercano a la versión que me pediste, a lo prioritario y lo más necesario o lo mejor posible para no volver a comprar y para lograr el mayor y mejor resultado a este respecto. Entonces, dejo la invitación abierta para este panel en el que podamos platicar, don Carlos, sobre compras públicas de innovación y cómo países como Paraguay están poniendo el ejemplo de hacia dónde debemos llevar la filosofía de compras gubernamentales. Qué maravilla escuchar lo que están haciendo. Les reconozco mucho. Muchas gracias por el tiempo. Claro, además, pues el tema de poder no solamente ver qué está sucediendo en otros lados, sino de alguna manera incluso compararlo, porque precisamente ahora vemos una estructura formada alrededor precisamente del liderazgo más alto del país, precisamente para darle la fuerza y el empuje que necesita en la transformación digital cualquier iniciativa, y que precisamente hemos visto cómo hay muchos ejemplos de organización donde afortunadamente y cada vez menos se ve a la tecnología como un accesorio y cada vez obviamente como algo más necesario. Bien lo comentó Klaus, Hugo también y Yasmín, pero la tecnología se ha visto favorecida curiosamente por el tema del confinamiento. Como siempre decimos, no debería haber sido necesario algo así, pero bueno, ya que estamos en esta realidad, pues aprovechar este impulso que hemos tenido en todos los niveles administrativos para poder hacer realidad proyectos que en otro momento parecían como locuras o cosas innecesarias o cosas precisamente como accesorios, a ser realmente pues vitales para la misma operación gubernamental. Nuevamente, como dice Emilio, los felicito por el tema como estamos haciendo. Nos quedan muchas cosas que platicar, nos quedan muchos temas. Esto fue nada más una introducción básicamente a lo que están haciendo ustedes, y pues seguramente los estaremos pidiendo y robándoles un poco más de tiempo a lo largo de todos los diversos foros, iniciativas, pláticas, paneles que estamos haciendo, porque pues como ya lo ven, nos gusta mucho platicar acerca de estos temas, nos interesa y aprendemos, por supuesto, en cada una de estas sesiones. Entonces, nuevamente, agradecer a quienes nos han visto. Espero que hayan sido tan instructivo y aleccionador como lo ha sido para nosotros. Y si quieren saber más de esta estrategia y de muchas otras, pues tenemos mucho contenido en nuestro sitio web, en el canal de YouTube, en los mailings, etcétera, todo lo que estamos haciendo, los eventos, los invitamos a la entrega de premios también, pues bueno, a seguir en esta dinámica. Y por supuesto, si tienen alguna duda con nuestros invitados, algún tema que quisieran que les preguntáramos, etcétera, compártanos en los comentarios y seguramente estaremos entonces recopilando para hacer una segunda, tercera, cuarta parte de esta conversación. Y pues agradecerles nuevamente a todos los que nos han visto, agradecerle a Yasmín, a Klaus, a Hugo, y en especial, bueno, obviamente también en especial a Luz, que nos ha ayudado con toda esta organización, Luz que es parte del equipo de Hugo, que nos ayuda a hacer realidad, claro, estas mesas, porque bueno, pues en su trabajo la verdad es que no podríamos hacerlo, y ya tendremos próximamente que tener a Luz en estas mesas porque el trabajo que hace requiere el conocimiento. Pero pues nuevamente muchas gracias, nos despedimos. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas a la hora que ustedes nos hayan elegido ver. Esa es la hora correcta que es para seguirnos viendo, porque bueno, ahora mismo hay una diferencia horaria de 3 horas, por ejemplo, que entre nuestros entrevistados y nosotros.
Y bueno, nada hace posible esto como la tecnología y todo lo que está alrededor de ella. Nuevamente, muchas gracias. Entonces, pues quedamos de vernos, quedamos viéndonos, y nuevamente, si les gustan, dar clic a cualquier otro video, pues adelante. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.